Hola, ¿cómo estás? Vamos a charlar un poquito otra vez hoy, pero antes de hacerlo como siempre, voy a orar, ¿sí? Para que sea Dios quien nos guíe y quien por sobre todas las cosas pueda hablarte a vos y que en estos minutitos no sea yo la que hable, sino que sea Dios quien pueda hablarte directamente a tu corazón. Así que voy a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, papá, por permitirme, Señor, poder estar conectado, Señor, por poder, Señor, disfrutar de tu palabra, Padre, por poder, Señor, escucharte a vos. Padre, en esta hora yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que ministre la vida de cada una de las personas que va a escuchar este video, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar, pueda reinar en cada lugar, en cada hogar donde se vea el video, Señor. Oro, papá, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Padre, oro para que nada nos distraiga de poder escucharte, de poder aprender de vos, Señor. Y oro para que tu Espíritu Santo haga, Señor, que esta palabra anide en nuestros corazones de la manera que cuando la necesitemos vos puedas traer a la memoria esta palabra, Señor. Yo oro por cada persona que va a escuchar, Señor. Yo oro por cada persona, oro por cada corazón. Padre, lleva paz a esos lugares, lleva paz a esos corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra las vidas, Señor. Y hace todo lo que yo no puedo hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos declaramos libres para escucharte a vos, Señor, y todo lo que vos tenés para nosotros en este ratito, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de las excusas otra vez. Las veces anteriores estuvimos hablando de las excusas, hicimos un parate y hablamos de las promesas y ahora retomamos las excusas. La primera excusa era la edad, cuando uno cree que o es muy joven o muy viejo para hacer alguna cosa. La segunda excusa era el contexto, era como de dónde salí, de dónde estoy, no puedo hacerlo, ¿sí? Era el contexto de la excusa. Y esta tercera excusa tiene que ver con una excusa que es muy recurrente, que uno siempre piensa que siempre hay alguien mejor que uno para hacer las cosas, ¿no? ¿Sí? Siempre uno dice, hay mejores que yo, no, hay mejores que yo. Y hay una frase con la que inicia el tema de hoy, y la voy a leer porque no me la acuerdo de memoria, y dice así: solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado postergado por creer que otro era mejor que yo para hacerlo. Pasa que cuando surgen oportunidades y uno no las toma, ¿sí? Porque decide no tomarlo, porque le da miedo, porque piensa que quizás era para otro o no estaba preparado para hacerlo, cuando pasa el tiempo y pensamos, ¿y si yo lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera tomado esa decisión? ¿Y si hubiera aceptado esa oportunidad? ¿Y si hubiera? Y en ese momento uno como que, no, en la cabeza de uno le hace tum, ¿sí? Los hubieras, yo digo, los hubieras no existen, ¿sí? Pero está bueno poder pensar de acá en adelante, ¿sí? Ante las situaciones que se nos vengan de aquí en adelante, ¿cómo vamos a responder? Y en esto tiene que ver mucho la historia de Moisés, ¿sí? Muy conocido en la Biblia, hasta hay muchas películas acerca de él, ¿sí? Siempre lo muestran como un señor con barba, así blanca, ¿sí? Bueno, resulta que la Biblia habla de Moisés en varias partes. Uno de los últimos libros de la Biblia, que ya está en la segunda parte, digamos la parte más nueva de la Biblia, ¿sí? Que se llama el Nuevo Testamento, hay Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos, que era un libro especialmente dirigido para el pueblo judío, habla de Moisés y cuenta de Moisés como un hombre de grandísima fe, un ejemplo a seguir, un hombre que nunca sacó su mirada de Dios. Habla de Moisés, el que libró al pueblo de Israel con tanto coraje, con tanta decisión, siempre tomado de la mano de Dios. Y en verdad, sí ocurrió, ¿sí? Pero cuando uno escucha cómo lo describe a Moisés así, uno entiende y piensa que uno nunca va a lograr hacer como Moisés, ¿sí? Porque no, yo nunca voy a poder hacer una cosa así, ¿sí? Como que vos ves el producto terminado, ¿no? El modelo terminado. Pero la Biblia cuenta de Moisés
mucho más antes, cuando la Biblia empieza, ¿sí? Va contando acerca de Moisés y de lo que verdaderamente pasó y cómo, ¿sí?, se transformó en eso que dice Hebreos de él, ¿no? En ese hombre de fe, en ese hombre de mirada continua con Dios, tomado de la mano de Dios. Y la historia cuenta más o menos así. Moisés era judío, de origen judío. Sí, su mamá lo pone en un canasto llamado Moisés, ahora sí, en un canasto, porque habían determinado que todos los niños judíos de cierta edad tenían que morir, tenían que ser sacrificados, el pueblo egipcio, ¿sí? Entonces, la madre lo que hace para salvarle la vida, lo pone, ¿sí?, en un canastito en el río, lo toma, lo encuentra en el río, ¿sí? La hija del faraón, ¿sí?, y lo adopta a Moisés. La mamá de Moisés hace todo esto sabiendo que la hija del faraón lo iba a encontrar porque siempre se arrimaba al río a esa hora, etcétera, etcétera. Entonces, la hija del faraón lo adopta y necesita a alguien que lo cuida a Moisés, y quien se ofrece a cuidarlo, ¿sí?, es su familiar. Entonces, Moisés es criado en Egipto por la hija del faraón, pero está todo el tiempo cuidado, ¿sí?, por su mamá, su hermana, por su familia, ¿sí? Moisés, en todo ese tiempo criado con la hija de faraón, se cría, ¿sí?, en la élite de Egipto. Es educado por los egipcios, ¿sí?, y es tomado como un egipcio más. Moisés, a los 40 años aproximadamente, tiene una situación en Egipto cuando uno de los guardias egipcios atacaba a un judío. Moisés se enardece contra la injusticia de este egipcio ante el judío, se enoja mucho, mata al egipcio, ¿sí?, para salvar la vida de ese judío, y ante esa situación, ante ese crimen, ante esa situación que Moisés comete, relata la Biblia que Moisés huye, se va, ¿sí?, muy avergonzado, muy confundido, muy turbado por la situación, agarra sus cosas y se va, deja todo lo que ocurre ahí, todo lo que tenía en Egipto, todos los bienes, toda la tranquilidad, todo el bienestar que tenía, acuérdate, era como un príncipe ahí, y huye, ¿sí? Después de esto, Moisés pasa 40 años más en el desierto, viviendo, ¿sí?, como un pastor, cuidando ovejas, teniendo un rebaño, ¿sí?, viviendo en el medio del desierto. Y en ese contexto, 40 años después, con un Moisés de 80 años, Dios se presenta y le habla, ¿sí?, a Moisés, y le habla de una manera sorprendente. La Biblia relata que le habla desde una zarza ardiendo, ¿sí? Moisés no entiende nada, dice, ¿qué está pasando acá? Sí, hasta ese momento Moisés nunca había tenido una charla así, cara a cara, personal con Dios. Y este Dios que se le aparece, ¿no?, en medio de una zarza ardiendo. No sé, o sea, en la cotidianidad es como que, qué sé yo, por ahí voy a decir una burrada, pero que mientras vos estés tomando mate, Dios te hable desde el termo, ¿no? Una locura. Bueno, así le pasó a Moisés. Dios le habla y le empieza a decir todo lo que necesitaba de Moisés, ¿sí? Dios le empieza a decir a Moisés que Moisés era el elegido para sacar al pueblo de Israel, al pueblo judío que estaba esclavizado en Egipto, para sacarlo a la tierra prometida. Ante tamaña tarea, empiezan a surgir las excusas de Moisés, que son las que nos traen para esta ocasión, para charlar en esta ocasión, ¿no? Moisés empieza con sus excusas, y voy a ir leyéndolas así como están en el versículo para que la entiendas. La primera excusa le dice, Moisés le dice, pero ¿estás seguro que vos querés que yo sea el líder, el que lo saque al pueblo de Israel de ese lugar? Dice, pero ¿quién soy yo para que vaya a hablarle a Faraón y para que saque al pueblo de ese lugar? O sea,
recordemos que el pueblo estaba esclavizado por Faraón y él, para sacar al pueblo de Israel, tenía que sí o sí hablar con Faraón, quien entendía a Moisés cómo funcionaba eso. O sea, hablar con Faraón era como una cosa, no tenía acceso, era imposible acercarse a Faraón, a menos que tengas una cita, que bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces Moisés le dice, pero no, o sea, Dios, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, dice, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios le dice, mira, dice, o sea, la excusa de Moisés es clara, ¿no? Muchas veces nosotros, no, pero ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? No, yo no puedo, o sea, ¿por qué yo, no? Si yo no soy nada, ¿no? Y entonces Dios le dice, anda, o sea, voy a leer y voy a parafrasear lo que dice, ¿no? Dice, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Entonces Dios le dice, anda, o sea, vos Moisés anda porque yo te envío. ¿Mm? Y eso ya es señal, yo te envío, ¿sí? Y encima le dice, y vas a ver que cuando saques al pueblo de Egipto, vas a servirme, vas a servir a Dios desde este monte. O sea, que Dios no solamente le dice, anda porque te mando yo, sino que le dice porque, y le cuenta que también, o sea, eso tiene victoria asegurada. O sea, es como que Dios te mande a hacer algo y ya te diga, pero anda a hacerlo, y anda a hacerlo porque te mando yo, y anda a hacerlo porque sé que te va a ir bien, sé que te va a salir bien. Entonces, bueno, Moisés, ya ahí nomás al toque, saca otra excusa, ¿sí? Como dice, como uno, ¿no? O sea, bueno, Dios, está bien, bueno, sí, está bien, voy porque vos me decís y me decís que encima me va a salir bien, pero, ¿sí? Dice Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y si los hijos de Israel me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces Moisés dice, o sea, lo que nos pasa a todos, pero ahora ya pone el foco al pueblo judío. Bueno, yo me voy, me acerco a los judíos, le digo, che, o sea, miren, o sea, yo vengo a liberarlos, o sea, me toca a mí, me gustaría que me sigan, lo vengo a liberar de Egipto, ¿no? Y dice Moisés, ¿pero qué les digo? O sea, le tengo que decir que vengo en nombre de alguien, no sé, dame una carta de recomendación, no sé, saquémonos una selfie, Dios, y le digo, mirá, estuve con él y él me envió, ¿no? Y entonces Dios le dice, mira, Moisés, si le tenés que decir algo, tenés que decirle que yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy para la terminología judía, o sea, solo los judíos entendían que Dios era quien yo soy el que soy. Todo lo demás eran dioses falsos, ¿no? Solamente el Dios de Israel, el Dios verdadero era soy el que soy. Entonces esa frase, ¿sí? Esa frase era la que él tenía que decir y que automáticamente iba a hacer que el pueblo entienda a quién lo había enviado. Es como cuando vos tenés la contraseña, ¿sí? Esa frase, esas palabras eran las que activaban que el pueblo entienda que él era el líder que estaban esperando para que lo saque a la tierra prometida y lo saque de la esclavitud. Entre muchas excusas, ¿sí? Como, bueno, está bien, bueno, vos enviás, yo voy Faraón porque vos me enviás y tengo la victoria asegurada, voy a hablar con el pueblo de Israel porque, bueno, vos me decís que yo les diga que vos me mandaste, que sos el que soy, ¿sí? Y les surge otra excusa, ¿sí? Parece que hasta ahí no entendió nada. Y dice Moisés, bueno, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Dice, como diciéndole, bueno, Señor, pero que vaya el que tenga que ir, o sea, que no vaya yo. Está todo bien con lo que me contaste, pero, no sé, que vaya otro más preparado, que vaya otro que no haya cometido un crimen, ¿no? Que vaya otro que no haya matado a un egipcio, que vaya otro que no haya estado en ese lugar, que vaya otro que venga con un historial más limpio. Y Dios se da cuenta, ¿sí? de esta excusa de Moisés y le dice, mira Moisés, yo conozco a toda tu familia, ¿sí? Conozco a tu hermano Aarón, conozco a tu mamá, conozco a tu hermana, ¿sí? Y te voy a poner, ¿sí? Para que te acompañe
tu hermano, ¿sí? Porque Moisés decía que él no sabía hablar bien. En realidad algunos creen que él era como tartamudo, ¿no? No le salía bien, no hablaba bien. Entonces todas esas cosas le surgían, ¿no? Siempre hay alguien mejor que yo. Y entendía que ese su hermano, Aarón, era un capo, hablaba muy bien. Entonces Dios le dice, bueno, yo te voy a enviar con tu hermano Aarón. Y a mí me gusta una frase que dice acá, porque dice que Dios no solamente le iba a dar su apoyo, el apoyo divino, sino que Dios también le iba a dar el apoyo humano que necesitaba. Porque muchas veces entendemos que bueno, sí, está bien Dios, como me diga, voy a hacer esto, voy a emprender esto, voy a hacer esto. Pero también a veces necesitamos, ¿sí?, ese apoyo humano, ese compañero, esa compañera, ese amigo, ¿sí?, ese mentor, esa persona de inspiración, ¿sí?, que me va a acompañar, que me va a sostener, que me va a apoyar en este proyecto que quiero emprender. Y Dios lo entiende. Y con Dios pasa lo mismo, ¿sí? Está muy bueno y me gusta mucho poder preguntarle a Dios cuando pasan todas estas cosas, ¿sí? Cuando tenemos todas estas dudas, decir, bueno Dios, pero ¿con quién? O sea, pero ¿en nombre de quién voy? ¿Pero cómo lo hago? ¿Sí? Es lícito hacerlo y Él te lo va a responder. Fíjate cómo se lo fue respondiendo a Moisés. En todo esto, a mí me sorprende mucho que a Moisés le haya costado tanto, ¿sí?, aceptar ese propósito. Moisés había nacido para eso, ¿sí? Moisés había nacido para ser después el libertador, ¿sí?, del pueblo de Israel, para ser ese padre de la fe, para después ser llamado un amigo de Dios. Y a mí me gusta pensar por qué Dios lo llama al Moisés de 80 años y no al Moisés de 40 años, ¿sí? Dios llama al Moisés de 80 años porque ya era un Moisés con experiencia, ¿sí? El Moisés de 40 años había sido un niño mimado, el Moisés de 40 años era un niño de élite, ¿sí? No era experimentado, ¿sí? En cambio el Moisés de 80 años sí, ya había vivido toda una vida. Dios necesitaba un libertador que haga y acompañe al pueblo de Israel a través del desierto. El Moisés de 40 años no conocía el desierto, había vivido toda su vida en un palacio. El Moisés de 80 años había llevado 40 años de vida en un desierto, conocía el desierto como la palma de su mano. El Moisés de 40 años era un joven, el soltero más codiciado de Egipto, ¿sí? No tenía familia, ¿sí? Era de la élite. En cambio, el Moisés de 80 años tenía una familia. Dios necesitaba un líder que acompañe y sepa cómo funcionaban las familias con las que iba a guiar después 40 años más en el desierto. Entonces, Dios no te escoge hoy, ¿sí?, porque a Dios se le ocurrió. Dios no te propone hoy el desafío que venga a tu vida. No sé qué desafío, no sé qué cambio, no sé qué cuestiones están viniendo a tu vida hoy. Pero Dios no te las pone hoy porque se le ocurrió. Dios las pone hoy porque ese era tu propósito. Y el propósito en nuestras vidas está muchas veces relacionado mucho más con tu vida real, ¿sí?, que con tu vida académica, ¿sí? El propósito de nuestra vida es nuestra razón de ser. El propósito de nuestra vida no tiene que ver con tus títulos universitarios. El propósito de tu vida tiene que ver con lo que enciende tu corazón. El propósito de tu vida tiene que ver con lo que sos. El Moisés de 40 años mata a un egipcio porque la injusticia encendía su corazón. El propósito que Moisés cumple 40 años después tiene que ver con eso que le pasó en ese momento cuando vio a un hermano, ¿sí?, a un judío como él, cuando vio lo que le estaba pasando, ¿sí? El propósito de tu vida tiene que ver con eso que hoy enciende tu corazón, con eso que pasa cuando yo te estoy hablando y vos estás diciendo,
sí, eso es, sí. Y no porque yo te esté hablando, sino porque Dios lo está poniendo ahí en tu cabeza, en tu mente, ¿sí? Eso que viniste llamado a hacer, mucho más allá de tu preparación, de tu título universitario. El propósito de tu vida es lo que no podés evitar ser. Moisés no podía evitar sentir esa injusticia. El propósito de tu vida tiene que ver con eso, con lo que no podés evitar ser. Y Dios te está llamando a eso. Yo no sé dónde estás, yo no sé qué hacer, yo no sé cuánto años tenés, yo no sé. Pero Dios te está llamando a algo, ¿sí? Hay algo que se está encendiendo en tu corazón en este tiempo, hay algo que está pasando en tu corazón en este tiempo. Dios te está llamando a algo. Y no tienen que ser cosas grandes y enormes, ¿sí? Como ser el libertador del pueblo de Israel, como Moisés, ¿sí? Ni ser un orador, ni ser un... No tiene que ver con cosas, tiene que ver con las pequeñas cosas, ¿sí? Las pequeñas cosas. Me gusta que el poder de lo bueno está en lo pequeño, esas pequeñas cosas, ¿sí? Y para terminar, me gustaría contarte una historia muy rápidamente. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial había un montón de bombardeos por tiempos determinados. El ejército británico tenía determinados momentos en el que realizaba ciertos bombardeos sobre Alemania ya en las últimas instancias de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos, los aviones, los bombarderos, siempre iban acompañados por grupos de aviones pequeños que los cuidaban. En algún momento en esta historia, este bombardero queda solo y se arrima un avión alemán a atacarlo. Se le arrima de tal manera que ya toda la tripulación de este bombardero creía que ya no le iba a contar. Les dispara, escuchan una batería de disparos, 5 disparos, tum, tan, tum, ¿sí? Y están pensando que van a reventar, que el avión va a explotar y no pasa nada. Cuando llegan, dejan su avión, lo cuentan como una anécdota, el avión va al mecánico, ¿sí? del ejército. El mecánico del ejército se le acerca un rato más tarde al piloto del bombardero y le muestra que cerca del tanque de nafta, cerca en el fuselaje, cerca del tanque de nafta, había 5 balas arrugadas que no habían detonado y que por eso se habían salvado. Este mecánico se las trae y les muestra, ¿sí? Cuando el piloto las agarra a las balas, comienza a verlas que son balas que están vacías, ¿sí? Las desarma, no tenían pólvora, ¿sí? Estaban vacías. Las desarma y dentro había un papelito muy chiquitito y arrugado que decía: somos prisioneros polacos. Los nazis nos obligan a trabajar y rellenar balas para ello. Cuando no nos ven, no las rellenamos, las dejamos vacías. Cuéntenlos a nuestros familiares que estamos con vida. Esas 5 balas, pequeñas 5 balas vacías, salvaron la vida de un enorme grupo de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Esas pequeñas cosas que vos podés hacer por alguien hacen la diferencia. A Dios le encantan las personas de las pequeñas cosas. A Dios le encantan las personas que hacen aquellas cosas que nadie ve, pero Dios las ve. A Dios le encanta la gente con propósito, que entiende que su propósito está en las pequeñas cosas, en poder bendecir a otros en las pequeñas cosas. Yo te desafío en que esta semana pienses en qué excusas estás teniendo, a dónde están puestas tus excusas, ¿sí? No importa lo que haces, no importa la profesión que tenés, no importa la edad que tengas, Dios te está llamando a que empieces a hacer esas pequeñas cosas. Y si todavía no encontraste tu propósito, empezá a mirar eso que no podés evitar ser, eso que te enciende el corazón, porque ahí es donde Dios se quiere glorificar en tu vida. Yo oro por tu vida, ¿sí?
te bendigo tu semana, bendigo todas las cosas que emprendas. Yo no sé cuándo lo vas a ver, pero oro para que cuando lo veas, Dios toque tu vida de tal manera que te desafíes a hacer esas pequeñas cosas. Dios te está esperando. Dios te está esperando. Dios quiere que seas ese Moisés de las pequeñas cosas. Así que te dejo un beso grande, un saludo grande y nos vemos. Oro por vos esta semana.